Bendice a nuestro hermano Ronnie, Señor. Ayúdale con el tema del vehículo también, Padre, que no sea un daño muy grave. Y Padre, te damos gracias porque estamos acá reunidos, Señor. Bendice si hay alguien más que venga de camino, que pueda llegar pronto para que pueda escuchar tu palabra. Permítenos honrar tu nombre, Señor, cantándote con gozo, con alegría, Señor, cantando con fuerza. De verdad, Señor, sabiendo que tenemos el privilegio de poder reunirnos a alabar tu nombre libremente, Señor. Te damos gracias. También ayúdame, Señor, en la exposición de tu palabra, que lo pueda hacer, Señor, para glorificar tu nombre. Y, Padre, que en todo seas tú el que reciba la gloria, Padre. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar el himno. Santo, santo, grande, eterno Dios. Le voy a pedir de verdad que cantemos, ¿verdad? Cantemos con gozo para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, todo su pueblo, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Continuamos con el estudio del Evangelio según San Juan y hoy corresponde dar inicio al capítulo 11. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, vamos a iniciar con el versículo 1 y si el Señor nos lo permite estaríamos concluyendo hoy con hasta el versículo 27. Juan 11 del 1 hasta el 27. Muy importante, no olvidemos el propósito del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Ya lo hemos repetido en casi todas las exposiciones que se han hecho. Está en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del Evangelio como tal es que creamos que Jesús es el Cristo. Todo lo que va a estar escrito acá, el propósito es que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a hacer una lectura seguida de los versículos que corresponden a esta noche y después vamos a irlos explicando uno a uno. Juan capítulo 11 versículos 1 al 27. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. La resurrección de Lázaro. Vamos a empezar a ver este capítulo. No vamos todavía a llegar al evento donde ocurre la resurrección, pero vamos a introducir este capítulo. Algún tema ahí nada más para que lo tengan en cuenta, y como de ladito, es el nombre Lázaro, es el nombre hebreo Eleazar, es la versión griega, digamos, del nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ayuda. Vean qué bonito, qué interesante. Dios es mi ayudador, también se puede traducir. Si ustedes ven ahí en el versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Nos hace aquí una referencia Juan de que María, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Interesantemente, esta referencia se adelanta a cuando va a ocurrir este evento en el Evangelio según San Juan. Este evento se va a narrar hasta en el capítulo 12. Entonces, lo que nos hace pensar es que fue un evento tan notorio que los oyentes primarios, digamos, de este Evangelio entendieron de cuál María se estaba hablando, porque ella fue la que ungió al Señor, la que le vertió un perfume muy caro. ¿Se acuerdan que Judas en algún momento viene y dice: pero mejor esto hubiera sido vendido, ¿verdad?, para ser dado a los pobres? Pero lo que él quería era que él sustraía, dice, de la bolsa. Entonces a él lo que le interesaba era el dinero. Pero entonces esta es una nota interesante de que el evangelista hace la referencia de algún evento que va a ocurrir más adelante en el Evangelio. Y también nos deja ver que Jesús tenía una relación muy cercana con esta familia. Era una familia donde él posaba cuando estaba en esa región. Dice el versículo 4: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Recuerdan cuando estudiamos la curación del ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan la pregunta que le habían hecho al Señor? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego de nacimiento? Es más, vayamos a ese pasaje un momentito, en el capítulo 9. También en la providencia del Señor me había correspondido exponer esa parte la vez pasada. Capítulo 9, veamos en el versículo 3, 2 y 3. Teníamos que está el ciego de nacimiento, Jesús lo ve, y dice el versículo 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó,
este o sus padres para que haya nacido ciego. Ellos tenían solo esas dos opciones: o pecó este o pecaron sus padres, porque está raro que haya nacido ciego. Algo malo tienen que haber hecho este o tienen que haber hecho sus padres. Y Jesús le responde en el versículo 3, respondió Jesús, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito divino para que estuviera el ciego en esa condición. Igual va a ocurrir acá con Lázaro. Vea que Jesús aclara en el versículo 4 del capítulo 11, dice, esta enfermedad no es para muerte, pero sabemos que Lázaro va a morir. Es más, muchos presumen que cuando ya le llega esta noticia, ya Lázaro ha muerto, por el tema de los tiempos de la distancia y el tiempo que tomaba llegar de donde estaba Jesús a Betania, porque él todavía se queda 2 días más, y tomaba como un día de camino la distancia. Y cuando llega Jesús, ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Entonces dice, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Todos estos eventos que vamos a estar estudiando en el capítulo 11 van a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, dice, sea glorificado por ella. La circunstancia que atravesaba Lázaro, su enfermedad y su posteriormente, van a ser para la gloria de Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 11 que leímos, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto también nos va a reiterar esa cercanía del Señor con esta familia. Recuerden también a Marta y a María, las vamos a ver en la referencia cuando Jesús llega a la casa de ellas, ¿verdad? También tenemos ese episodio bíblico donde el Señor empieza a narrar su palabra, ¿verdad? Y María se queda atenta escuchando la palabra del Señor, y tenemos a Marta, dice, toda afanada, ¿verdad? Limpiando y todo, y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana no me está ayudando? Entonces son ellas mismas, ¿verdad? Tenemos aquí a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Versículo 6 dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Les parece humanamente lógica esa reacción del Señor? Cuando estamos en un momento dado de que sentimos que nos estamos ahogando, ¿verdad? Que estamos en una desesperanza, ¿qué es la reacción que uno espera de la persona a quien uno está contando algo? De que sea algo inmediato, ¿verdad? Y muchas veces nuestras peticiones van dirigidas a Dios como que queremos que todo ocurra ya. Pero vean que Jesús escucha que su amigo Lázaro, la persona que él ama, porque dice aquí el versículo 5 nos reitera el evangelista que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amándolo y sabiendo que está enfermo, y le llegan a decir, el que amas está enfermo, se queda 2 días más ahí donde él está. Qué interesante, ¿verdad? Puede ser que humanamente no comprendamos la reacción de Jesús. Muchos podrían pensar que la reacción debía ser inmediata, como les acabo de decir. Jesús no es que estaba jugando con los sentimientos de ellos. Había un propósito divino en la enfermedad de Lázaro. Y había un propósito divino en la posterior muerte de Lázaro también. Propósito que ya el Señor conocía. Tenemos ocasiones donde al Señor le hicieron peticiones y su reacción no fue inmediata tampoco. Hubo otras en que sí, ¿verdad? Hubo otras peticiones en que alguien le dijo, el Señor les preguntó, ¿qué quieres que haga contigo? Dijo uno de los ciegos, Señor, que reciba la vista. Y el Señor le concede ese milagro. Los leprosos también, bueno, más bien los leprosos, los 10, cuando el Señor les dice que vayan, que vuelvan, y de camino fueron sanos, ¿verdad? Pero sí les concede la petición de ser sanos, de ser limpios. Pero hay momentos donde el Señor no ha contestado inmediatamente. Es más, pareciera hasta que ocurre una negativa a aquello que le están pidiendo. Busquemos Juan capítulo 2 para que veamos unos ejemplos de eso. Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. También lo habíamos estudiado ya con el hermano pastor. Estamos acá en las bodas de Caná. Dice así el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, en ese momento el Señor pareciera que le decía, no es el momento.
no es el momento. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y entonces ya ahí es cuando empieza el Señor a decirles qué hacer, posterior no en el momento en que se lo solicita su madre, sino que ya posterior viene y solicita las tinajas, y todos conocemos el milagro que ocurre en las bodas de Caná. Otro evento que también ya lo estudiamos en estos estudios es el del capítulo 7, versículos 1 al 10. Capítulo 7, versículos 1 al 10 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Vean que el Señor, al igual que lo que le responde a su mamá en la boda de Caná, no ha llegado mi hora. Y aquí les dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ya después vemos dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y en el versículo 10 nos dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Entonces al final sí fue, pero fue en su tiempo. No fue cuando sus hermanos se lo dijeron, sino que tenía que estar en el tiempo del Señor. Aquí vemos una reacción que humanamente podríamos decir tardía. Si el Señor estaba recibiendo la noticia de que su amigo, la persona a quien él amaba, estaba enfermo, muchos dirían: debió haber actuado inmediatamente. Pero él se queda 2 días, lo cual nos debe hacer pensar en la soberanía del Señor, en que dependemos de los tiempos de Él, en que tenemos que aprender a agradecer en su voluntad, agradecer su providencia y ser aceptos a cuando Él quiera darnos la respuesta que nos quiera dar. Triste es la actitud de muchos creyentes hoy en día, o quienes se dicen ser creyentes, que le exigen al Señor y que creen que pueden reclamarle al Señor y decir que actúe ya, y obligarlo a que sea ya que reciba yo la respuesta. Cuando entendemos de que deberíamos entender que estamos solicitando, de que estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que tenemos que estar agradecidos de que nos escuche y que Él en su providencia sabe cuándo nos va a dar la respuesta que estamos esperando. Dice el versículo 7: versículo 7 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora sí, se cumplen los 2 días, ahora sí le dice: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, Señor, allá lo están buscando. Señor, allá lo quieren apedrear, usted quiere ir allá. Es la pregunta que le hacen los discípulos. Y recordemos también que en estos mismos espacios vimos los casos en los que buscaron al Señor para apedrearle. Juan capítulo 8, ahí mismo en el evangelio que estamos estudiando. Juan capítulo 8 dice, versículos 58 al 59. Les dice Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces, con esa manifestación del yo soy, los oyentes entienden que esa declaración no es un simple yo soy, no, es que es el nombre de Dios, ¿verdad? Recuerdan que la revelación a Moisés es: yo soy el que soy. Y entonces, y el Señor además le está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. Dice el 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Dice también el capítulo 10 de Juan, versículos 37 al 39, que es lo último que vimos acá con el pastor Ronnie. Capítulo 10, versículos 37 al 39 dice: si no hago las obras de
de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y dice el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces vean que ya hay un antecedente de que el Señor era buscado. Más adelante el mismo evangelista nos va a decir, y otros evangelistas nos van a decir, de que ya los sacerdotes habían puesto ya aviso para que prendieran a Jesús. Más adelante Juan en el capítulo 12 nos va a decir también de que habían puesto también precio por la vida de Lázaro, porque la gente lo veía vivo y creían en Jesús. Entonces también procuraban matar a Lázaro, pero eso lo vamos a ver más adelante. Procuraban apedrear a Jesús. Por eso los discípulos se sorprenden de que Jesús quiera regresar a dicha región. Vean la pregunta, le dicen: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No tiene sentido, Señor. Usted, era como recordarle, usted sabe, Señor, de verdad que ahí lo buscan. O sea, que usted lo van a apedrear si usted vuelve ahí. Y la respuesta de Jesús nos tiene que maravillar. Dice el versículo 9, respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús respondió diciendo que aún tenía trabajo que hacer. Recuerden que cuando vimos también el pasaje de la curación del hombre ciego, que los invito otra vez a volver al 9, y perdón que les haga estar volviendo tanto, pero es importante hacer el paralelismo entre la curación de este ciego de nacimiento y lo que va a ocurrir con Lázaro. Vean que cuando estamos hablando de la curación del ciego, en el versículo 4 del capítulo 9, después de que Jesús les dice que no es que pecó ni sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él, él dice lo siguiente, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Ven la referencia. Entre tanto que el día dura, tengo que hacer la obra de mi Padre. Entendíamos, y así lo habíamos explicado la vez pasada, que el Señor estaba hablando aquí de que Él debía cumplir su ministerio terrenal mientras siguiera en este mundo con sus discípulos. O sea, entonces, mientras estaba aquí, Él tenía que cumplir su ministerio. Y ahí mismo en el versículo 4 del capítulo 9, Él decía: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es una referencia muy similar a la que está haciendo aquí en el versículo 9, donde dice: respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Las 12 horas eran una forma figurada de hablar del tiempo concedido por el Padre para la labor terrenal del Señor Jesús. En cuanto a la noche, había señalado la vez pasada que la mayoría de los teólogos lo que dicen es que se debe entender como el rechazo y la crucifixión de Cristo. O sea, ya cuando llegaba ese momento, ya había ahí terminado su obra. De ahí que en la cruz Él dice: consumado es. Ya todo ha sido pagado. Tetelestai, que es la frase que se usaba en documentación legal, cuando ya alguien había cancelado un préstamo, había dado en garantía algo y se ponía el sello de que ya ha sido pagado. Esa es esa frase: consumado es. Y el Señor lo hizo por nosotros. Dice el versículo 11: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Es como decir: no, bien, si está durmiendo, él se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, con esa dormida, eso le va a dar fuerzas. Eso fue lo que entendieron los discípulos. Dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ya para ese momento el Señor ya le había sido revelado que Lázaro estaba muerto ya en ese momento. Porque vean que no han llegado a donde está Lázaro. Pero ya el Señor para ese momento conoce que Lázaro ha muerto. MacArthur dice algo aquí bien interesante. Dice: duerme es un término blando en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte, en particular a la de los creyentes.
cuyo cuerpo será resucitado en la vida eterna. Veamos algunas citas al respecto. Veamos 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 13. No. Mira, no, apunté mal la cita. Es 13, no sé. No, son versículos 13 a 15. Pero omití es el capítulo 4. Capítulo 4, versículos 13 a 15. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ven cómo usa el término dormir? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuevamente nos utiliza el término dormir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces vean que el término dormir, o aquí los derivados del verbo dormir que se usa acá, se refieren a la muerte. Esto lo quiero aclarar también, sin salirme mucho del tema, porque hay una falsa enseñanza de algunas iglesias que hablan de lo que se denomina el sueño del alma. Entonces ellos toman versículos como este para decir que el creyente cuando muere, duerme, ¿verdad? Entonces que ahí su alma queda como en un reposo, mientras viene el tiempo de la resurrección. Nosotros los creyentes creemos, lo dicho por el apóstol cuando dijo, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. No estamos, aquí es una metáfora el hablar de dormir. Vean que es metáfora que como los discípulos no están entendiendo y le dijeron, no Señor, vea, ese sueñito le va a caer bien a Lázaro, ¿verdad? Lo que le está diciendo, al dormir él se va a recuperar. Él le dice, no, Lázaro está muerto, es lo que le está diciendo el Señor. También en el Antiguo Testamento se referían a la muerte en términos de dormir. Eso lo vemos en Deuteronomio 31:16. Deuteronomio, este es solo uno de los ejemplos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir. He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces le dice el Señor a Moisés, he aquí tú vas a dormir, refiriéndose a la muerte. Entonces, para que no pongamos o no prestemos oído cuando se nos hable de estas doctrinas que los tienen los cristadelfianos o cristadelfinos, no me acuerdo cómo es que se dice, algunos adventistas también creen en esto, y creo que los testigos de Jehová, si mal no recuerdo, tienen esta doctrina falsa doctrina del sueño del alma. Dado que no estaban entendiendo, ¿verdad? Los discípulos, Jesús les aclara que se refería a la muerte. Versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Por quién se alegra? Dice que se alegra por ellos, de no haber estado en ese momento en que Lázaro muere. ¿Para qué? Para que creáis. Vean que aquí ya viene revelándonos la Escritura uno de los propósitos que tenía este fallecimiento de Lázaro, que los discípulos creyeran. Dice, más vamos a él. Queda claro en este versículo, y vamos a ver en el versículo 42, ahí adelantándome un poquito a lo que nuestro hermano Ronnie estará cubriendo. Dice el versículo 42 del capítulo 11, yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor cuando está ahí frente a la escena donde está Lázaro en el sepulcro, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces aquí está otro propósito, que crean los discípulos, pero que también la multitud que está ahí crea que el Señor Jesús ha sido enviado por el Padre. Entonces queda claro ya de este versículo y del 42 que el glorioso propósito de este milagro era fortalecer la fe de los discípulos y animar la fe de la multitud judía. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos,
vamos también nosotros para que muramos con él. Dice Tomás. Vean que Tomás ha sido, lamentablemente lo que la gente más recuerda de Tomás es su incredulidad, ¿verdad? Entonces todo el mundo es la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Y achacamos eso duramente, sin ponernos a pensar e interiorizar qué hubiera hecho yo si hubiera estado en la posición de Tomás en aquellas circunstancias. Tomás en este momento hace una declaración bastante valiente. Él dice, vamos y morimos con él. Ahora, es un poco pesimista en el tema de que él está creyendo que esto va a causar la muerte de Jesús, y eventualmente así va a ser, porque a partir de ahí ya van a desatarse una serie de eventos que van a culminar con la muerte de nuestro Señor. Pero él creía que el solo hecho que él fuera a donde estaba Lázaro, ya enterrado, eso iba a causar la muerte del Señor, pero él dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Hay una declaración muy parecida que hacen los discípulos, todos los apóstoles que están ahí con el Señor, que la registra Mateo. Mateo en el capítulo 26 llega y nos narra un triste momento, y digo triste porque revela muchísimo la condición humana nuestra, como nosotros hay veces tenemos un ánimo pronto para decir las cosas, pero cuando se enfrenta ya a la realidad, hacemos otra cosa diferente. Dice Mateo 26, versículos 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35, ya estamos acá llegando al momento cuando el Señor va a orar en Getsemaní. Acá se está dirigiendo al monte de los olivos, y dice el 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después de que Jesús les dice esto, viene Pedro y dice algo en el 33, dice, respondiendo Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Vean la declaración de Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y esta es la parte que hay veces perdemos de vista. Uno dice, qué bárbaro Pedro, ¿verdad? Le dijo que no lo iba a negar. Le dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Y en el momento que llegaron a aprender al Señor, todos se dispersaron. Todos le dejaron. Y aquí Tomás está haciendo una declaración bien fuerte cuando el Señor ya va en camino hacia, o están decidiendo ir hacia la ciudad de Betania, donde va a estar Lázaro, en el sepulcro. Él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo creo la sinceridad de esa declaración. Es más, yo creo la sinceridad de la declaración de los discípulos cuando están ahí, prontos a que ya va a ocurrir la oración en Getsemaní. Pero la realidad demostró otra cosa. La realidad demostró que en el momento en que fue el Señor prendido, todos huyeron, y que en el momento en que Pedro fue interrogado, negó al Señor. Lo triste es, interioricemos nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros también? ¿Cuántas veces hemos estado pronto a decir, ya, sí, yo si tengo que ir con el Señor, yo voy a donde sea y hago lo que sea? Si tengo que morir, muero. Que el Señor nos fortalezca y nos dé de verdad su espíritu para poder hablar con verdad. Dice aquí, es de destacar la decisión de Tomás de estar dispuesto a morir. Pero también vemos ese ferviente deseo en los versículos que acabamos de leer, y el resultado final no fue satisfactorio. Dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, dice como a 15 estadios. Yo saqué ahí el cálculo y 15 estadios son 3.2 kilómetros, es lo que está a distancia Betania de Jerusalén, no de donde estaba el Señor a Betania, sino de Jerusalén a Betania 3.2 kilómetros, porque eso nos va a explicar lo que dice el 19, que dice que muchos judíos habían venido, habían caminado a esa distancia de 3.2 kilómetros
habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. La concurrencia de muchos judíos a Betania denota que la familia era prominente y que era una familia querida. También deja claro el riesgo que Jesús y sus discípulos corrían, porque sí habían bastante judíos ahí entonces. O sea, sí se estaba poniendo en riesgo la vida del Señor al ir al lugar donde estaba enterrado Lázaro, a quien él amaba. Dice el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí les soy sincero, busqué un montón de referencias y hay especulaciones para un lado y para otro. Unos dicen que la acción de Marta fue impulsiva y que al contrario de la pasividad y la tranquilidad que tenía María de haber quedado en la casa, que podía esperar a que el Señor viniera en su tiempo. Otros comentaristas dicen que Marta actuó mucho mejor que María porque salió al encuentro del Señor, mientras que María le dio rienda suelta a su sentimiento de tristeza, entonces se quedó en la casa. Lo cierto es que el pasaje no nos aclara si una u otra acción son buenas, nada más nos narra que Marta sale al encuentro del Señor y que María se queda en la casa, nada más para ponernos la escena de cómo están ocurriendo los hechos. Entonces no hay ningún juicio de valor al respecto, ni yo voy a emitir ningún juicio de valor al respecto, de si fue bueno o fue malo que Marta corriera hacia el Señor, y si fue bueno o malo que María se quedara en la casa. Dice el 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el fondo ahí hay un pensamiento de Marta, de Señor, llegaste tarde. Padre, si te hubieras apurado un poquito, lo hubiéramos logrado. No hubiera muerto. ¿Cuántas veces nosotros queremos, verdad, poner presión a los tiempos del Señor? Señor, mire, si me hubieras contestado a tiempo la oración, no estaría pasando yo esto. Señor, si hubieras de verdad contestado en este tiempo, mira, aquella oportunidad no se me habría ido. Y tenemos nos damos el tupé, ¿verdad? De tratar de pensar de que el Señor se equivocó en sus tiempos. Marta parece sugerir entonces que Jesús llegó tarde. Recordemos, o sea, nunca perdamos de vista lo que el Señor Jesús había dicho antes, de que todo esto estaba sucediendo para que recibiera la gloria el Señor. Nada viene a nuestra vida sin el permiso de Dios. Eso es algo que también tenemos que entender como creyentes. Y si Él permite que suceda, será para la gloria de Él y para nuestro bien. ¿Cuán equivocados estábamos nosotros en algún tiempo de pensar de que habían cosas que venían a nuestra vida y que el Señor como que no tenía control sobre ellas, o fue porque no clamamos fuertemente, y atribuyéndonos nosotros la posibilidad de que algo hubiera sucedido o no hubiera sucedido? El Señor tiene control de nuestras vidas. Todo lo que pase en nuestras vidas está bajo su poder. Nada se le escapa a Él. No hay nada que sorprenda al Señor tampoco. Ya Él tiene todo bajo su control. Dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mucha gente ha malentendido este versículo porque creen que entonces Marta está sugiriendo, pero Señor, yo sé que usted puede resucitarlo, ¿verdad? Y no es eso lo que Marta está creyendo acá. Porque más adelante vamos a ver que ella no entiende cuando Jesús le dice que el hermano va a resucitar. Marta dice acá también un comentario de nuestro hermano John MacArthur, que dice: ella no dijo que creyera en que Jesús podía levantar a Lázaro de entre los muertos, sino que estaba al tanto de que la relación especial que él tenía con Dios era una razón por la cual sus oraciones podían traer algún bien en medio de ese suceso tan lamentable. Entonces era como decirle: Señor, yo sé que Él te oye. Aquí era un ambiente de mucho sufrimiento. Más adelante ese mismo capítulo nos va a decir que el mismo Jesús lloró ante las circunstancias que estaban ocurriendo. Entonces dice el 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta, su hermano va a resucitar. Y le dice Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella lo entiende como una referencia a la resurrección en el día final.
Marta, al igual que los fariseos, creía en que iba a haber una resurrección. Recuerden que los fariseos creían en la resurrección. Ellos tenían, más bien hubo una discusión en un momento entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. De hecho, vienen y le hacen en un momento dado una pregunta capciosa ahí al Señor para tentarle y tratar de ridiculizarlo con el tema de la resurrección. Y le ponen el caso de aquella mujer, ¿verdad? Que su esposo muere y muere sin hijos, sus hermanos la toman por esposa y muere. Y así, no me acuerdo ahorita cuántos hermanos fueron los que al final eran 7. Se casaron con ella y le hacen la pregunta, ¿de quién será mujer ella allá cuando en el cielo, pues, ¿verdad? Y Jesús le aclara que ya ahí es diferente, no, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Por qué creía? Vamos a ver, es que para nosotros ahora creer en la resurrección es muy sencillo porque tenemos toda la doctrina del Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde tomaban los antiguos esa creencia de la resurrección? Se tomaba de versículos como el de Job, capítulo 19. Esto para que lo tengamos ahí en mente también. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Vean qué palabras más hermosas. Y las hemos dicho. Dice Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin, dice, se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios. Vean la declaración de Job. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ven esto? Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hablando Job de ahí de una futura resurrección. Igual los fariseos así lo confesaban, y vemos que Marta tiene arraigada esa convicción. Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces aquí viene el clímax de lo que queremos estudiar esta noche. Jesús viene y le dice en el versículo 25 a Marta, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Al igual que con el milagro del ciego de nacimiento, Jesús, antes de hacer el milagro, viene y revela una verdad espiritual. Revela el propósito espiritual que rodeaba la manifestación de poder que él iba a hacer con la resurrección de Lázaro. Recordemos este evento en la curación del ciego. Vamos otra vez al capítulo 9. Vamos al capítulo 9. En el capítulo 9, vamos a ver si perdí acá, en el versículo 5, todavía no había ocurrido la curación del ciego. En el versículo 4 él llega y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿qué quería el Señor demostrarles con la curación del ciego? Que Él era la luz del mundo. No había ocurrido nada todavía aquí. Después de eso es que escupe en tierra, hace lodo y ya viene la curación. Pero vean que tenía un propósito espiritual más allá de la sanidad física que estaba a punto de hacer. Había un propósito espiritual, que la gente entendiera que Él era la luz del mundo. Con la resurrección de Lázaro hay una verdad espiritual que el Señor también quiere que entendamos.
Quería que entendieran los que estaban ahí, quería que la entendieran sus discípulos y quiere que la entendamos hoy nosotros que estamos estudiando ese pasaje. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es la resurrección y la vida. Y dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puede un muerto querer vivir? Ya, muerto, entonces que ya, yo estoy muerto, pero yo deseo vivir. Estoy muerto. Ya no puedo yo desear nada. Si no viene el Señor, que es la resurrección, y me resucita, no voy a poder vivir. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el 26, y todo aquel que vive, llega el Señor da vida, y cree en mí, no morirá eternamente. Para que una persona pueda creer, primero tiene que vivir. Y esa vida solamente puede ser dada por la acción del Señor. Por la providencia de Dios me tocó exponer esto. ¿Y por qué digo por la providencia de Dios? Cuando el Señor en su misericordia me atrae a entender mejor, o a entender, ni siquiera mejor porque no me había pasado por la mente en aquel entonces, lo que son las doctrinas de la gracia, yo tuve gran problema para entender el de la depravación total, el punto de la depravación total, la T, ¿verdad? Del tulip. Y yo no entendía por qué los hermanos ponían como ejemplo, para entender la depravación total, la resurrección de Lázaro. Yo decía, pero es que fue un milagro, algo material que ocurrió, ¿por qué lo están espiritualizando? Cuando ya uno entiende todo y logra ver las palabras de Jesús, por supuesto que hay que espiritualizarlo también, porque Él le quería dar ese carácter espiritual. Él quería que a través de esta resurrección que está a punto de hacer, la gente entienda que Él es la resurrección y la vida. Que Él es el único que puede dar vida a los muertos. Que Él es el único que puede, en nuestro estado de mortandad en que estamos, darnos vida. ¿Y por qué digo de que estamos muertos? Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Efesios 2.1? Dice, y Él os dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. El hermano Sugel Michelén tiene una explicación muy buena del tema, que él titula muertos o gravemente enfermos. Porque hay veces creemos que el cristiano está, o el impío, perdón, está gravemente enfermo, pero que en ese estado de agonía que está, él puede querer sentirse mejor, entonces va a buscar sentirse mejor. Pero ¿qué es lo que nos revela la palabra del Señor? Exactamente. Nos dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano en pecado por su naturaleza no va a buscar al Señor. La libertad que goza el ser humano y de la cual nuestra confesión de fe nos habla del libre albedrío, está viciado por la caída. Entonces nos limita esa posibilidad, la inhibe ya, la tenemos totalmente muerta en nosotros de querer buscar a Dios por nuestros propios medios. Tiene que ocurrir un milagro en nuestras vidas. El Señor tiene que darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. El versículo 26 deja claro que primero el muerto tiene que vivir y luego creer. Vean qué interesante, dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice el Señor a Marta, ¿crees esto? ¿Usted cree esto que le estoy diciendo? Y Marta hace una declaración impresionante y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Mateo 16:16. ¿Quién dijo unas palabras muy similares a estas? Pedro. Mateo 16:16 nos dice lo siguiente. Llega el Señor y les dice, ¿verdad? Después de que se da toda
exposición que el Señor hace ahí de una serie de un mensaje que ofende a muchas personas, le dice, no que el Señor ofendía a las personas, es que las personas se ofendieron con el mensaje que el Señor les dio. Y Él les dice en el 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Perdón, creo que estoy confundí las ocasiones, porque cuando el Señor da el mensaje que se ofende la gente es cuando después del milagro de la multiplicación de los panes, y la gente se empieza a ir, y el Señor llega y le dice, esto os ofende. Se va la gente y el Señor dice, y ustedes también quieren irse. Entonces Pedro hace una declaración, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero esta es otra declaración. Llega y dice, el Señor les está preguntando, desde el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les dice Jesús a los discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora sí, eso es lo que la gente está diciendo, pero ustedes quién dicen que soy yo, le dice el Señor a los discípulos. Y viene Pedro y dice, Señor, o le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro es tremendamente similar a la que hace Marta, que Marta le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí estas palabras tienen que llenarnos de gozo, porque vea lo que dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El entendimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es algo que solo Dios nos puede dar a nosotros. Intelectualmente la gente puede pensar que Jesús fue un maestro muy sabio, puede pensar que es una buena persona intelectualmente, leyendo la Biblia de una forma meramente académica, pero la revelación de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es algo que solo el Padre nos puede dar. Y si usted de esta noche, usted siente usted tiene esa convicción de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es gloria a Dios por eso, dele gracias a Dios, porque es una misericordia del Señor, que Él se lo reveló a través de su palabra. Pero si no, si usted dice, no, mira, yo he pensado que Jesús era una buena persona, es un ejemplo a imitar, como dicen muchos, ¿verdad? Pero qué triste tenerlo en esa categoría, y no estarlo adorando como el Rey que es, no estarle sirviendo, no estar queriendo que nuestras vidas le complazcan a Él, no estar queriendo hacer y andar como Él anduvo, como nos dice Juan. Marta le dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Solamente el Señor puede darnos vida. Eso es algo muy importante. Si usted en este momento usted no tiene esa convicción, no, usted está muerto en sus delitos y pecados, lo cual es una circunstancia muy triste. Pero si usted ha oído la voz del Señor esta noche, no endurezca su corazón, corra a Él, venga a Él. Es lo que el Señor dice, que a mí viene, no le echo fuera, búsquele, dele gracias a Dios por su misericordia. No hemos llegado todavía a la parte donde Lázaro va a ser resucitado. Llegaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Pero gloria a Dios que sabemos cómo termina esta historia. Y gloria a Dios porque entendemos esta noche de cuál fue el propósito de todo esto. Jesús no llega tarde, Jesús no llegó antes tampoco, Jesús llegó en su tiempo, en el tiempo que Él tenía que llegar, y todo para la honra y gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de las falencias de quien la ha expuesto esta noche, Señor, tu palabra es bendita, Señor, y ella es la que va a calar en los corazones, Señor. Permite que de verdad todo lo que aquí hagamos sea para tu honra, sea para tu gloria, que seas tú hablando a cada corazón, Padre bendito, y que podamos de verdad reconocer, como lo reconoció Marta, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Padre. Te damos gracias y te honramos, te glorificamos. Gracias porque tuviste, Señor, esa misericordia para con nosotros, en que estando muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, Padre. Gracias porque es solo una obra tuya, Señor. No
tenemos nada de qué gloriarnos nosotros, Señor, en la salvación, la cual te pertenece únicamente a ti, Padre. Te damos gracias por todo y de nuevo gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Dudas? ¿O algún comentario? Si no, vamos a